Bienvenidos, bienvenidos a este episodio. Vamos a comenzar el libro Educar para ser personas. Este libro va a tener varias temáticas, pero para iniciar con el libro, quiero que si tienen algo con que les guste, algún olor, alguna cremita, entonces que sea muy, muy agradable para ustedes, la pongan, la froten en sus manos y vamos a dar pensamientos. Primero vamos a comenzar con 3 pensamientos que nos robaron la paz del día de hoy. Voy a inhalar lo que me quita la tranquilidad y voy a exhalar aquellas cosas que las tenía todavía acumuladas, ¿sí? Les voy a regalar amor, compasión y mucho perdón a esas cosas que pasaron el día y que me generaron quizás un poco de malestar. Voy a inhalar otra vez y me voy a regalar más compasión. Quizás pude haberlo hecho de manera diferente, pero me voy a regalar un poco más de compasión y la voy a botar. Me voy a regalar también una posibilidad de encontrar nuevas soluciones. Y ahora quiero que piensen en algo que les hizo sentir alegría, algo que les hizo sentirse motivados, quizás doler a sus hijos, quizás ver la mañana, ver el atardecer, ver alguna planta, algo que les genere bienestar. Quiero que traigan este pensamiento, este momento y que se recarguen de una paz, una tranquilidad para empezar este conocimiento. Vamos a inhalar. Vamos a inhalar presencia y vamos a exhalar prisas. Respiren profundamente si este día tuvo muchos afanes. ¿Ok? Me mandan un corazoncito si se recargaron en este instante, si venían muy deprisa y en este momento sintieron esa calma, ese corazoncito, ¿ok? ¿Qué es esto de educar para ser personas? Bueno, para Educar para ser personas es un libro de un autor que tiene un libro precedente que habla sobre cómo ayudar a los niños de manera colaborativa, ¿sí? Entonces, este autor tiene mucha experiencia ayudando familias, asesorando familias con ciertos comportamientos que realmente pueden hacer que ciertos profesionales los llamen como niños problemáticos. Entonces, este no es su primer libro, ya tiene otro, como les digo, y el primer tema que aborda es los roles de los niños. Entonces nos dice que en la historia los niños han tenido roles diferentes. Primero, quizás porque por control de natalidad, que no era considerado importante, nacían. También nacían quizás para completar una familia y asignárseles desde chicos trabajos de grandes. Los niños eran vistos muchas veces por grandes pensadores como seres también que no merecían ser tratados con respeto, que debían de ser eh, impuestos ciertas cosas para que ellos hagan lo que se les decía, una obediencia absoluta, puesto que no merecían eh, el mismo respeto. Y esto trae a mi mente algo que me hizo mucho sentido y me dolió, porque yo leí algo al respecto de la anestesia que antes no se les ponía a los niños y muchos morían en el quirófano porque se consideraba que los niños no sentían. Entonces, imagínense las operaciones que se realizaban y lamentablemente por el desconocimiento y la ignorancia, lamentablemente se hacían actos tan atroces creyendo que los niños no sentían. No estaba muy de moda, no se tenía la información que ahora se tiene. Ahora se sabe que obviamente los niños necesitan anestesia. Y miren cómo ha ido cambiando estos roles y sobre todo en Occidente ya se les considera como personas, ¿sí? Y esto es clave. ¿Por qué considerarlos como personas? Ha sido un proceso evolutivo, puesto que los niños primero eran tratados como mini adultos. Entonces tenían que estar formalitos, tenían que ser todo lo que el adulto les decía y se enaltecía al niño que más se parecía al adulto. Entonces, dentro de esta confusión, dentro de estos roles, muchas personas comenzaron a identificar que lamentablemente el proceso
de enseñarles a los hijos de manera con golpes, lastimándolos, lacerándolos, no era funcional. Otras personas se sentían incómodas y creen que es mejor que se les siga pegando porque no merecen el mismo trato que los adultos. En cuanto a esta postura, ha venido a ser un trabajo, o por lo menos ya no se normaliza que el golpe o la severidad y la falta de amor en la enseñanza y en la disciplina sea el pan diario. Aún así, los índices lamentablemente siguen siendo muy altos en los cuales los niños son golpeados, lastimados bajo la intención o bajo la creencia aún de que para corregir se debe lastimar. Entonces, el autor nos dice o nos propone cómo estos roles del niño han ido ganando lamentablemente en el tiempo, o sea, no ha sido de la noche a la mañana, ha sido con un proceso evolutivo en el cual la sociedad ha regresado a ver al niño como un individuo que merece ser tratado con respeto y que su calidad de vida debe ser digna. Entonces, podría sonar que siempre han tenido estos derechos, pero no ha sido así. Entonces, también viene una confusión de roles, porque lamentablemente con tanta información los padres muchas veces no saben qué exactamente tolerar. Entonces, cuando venimos de la tolerancia, creemos que está asociada a la negligencia, como es el hecho de ser permisivos. Entonces, lo que nos dice el autor es que es normal que tengamos estas confusiones de roles, pero nos va a ir explicando y nos va a ir llenando de herramientas. Entonces, vamos a hablar de la incompatibilidad, ¿sí? Yo soy compatible con alguien cuando pienso similar, cuando cumple mis expectativas, pero sucede que la incompatibilidad también me ayuda a ser flexible. ¿Qué quiere decir esta flexibilidad cognitiva que me permite a través de que el otro no piense igual que yo, el otro no tiene las mismas características que yo, el otro es una persona totalmente individual y es una persona que no viene a satisfacer mis necesidades, no viene a que yo cumpla a través de él mis sueños. El otro es una persona individual y el otro hablamos de nuestros hijos. Entonces, puede ser que una persona sepa mucho de psicología, puede ser que una persona sepa mucho de neurociencia, puede ser que una persona sea un docente, etcétera, un profesional de la salud, pero lo que nos dice el autor es clave. Pese a que yo venía ejerciendo varios años mi consulta, nos dice el autor, cuando llegaron mis hijos, yo tuve quizás una tarea un poco más sencilla al trabajar con muchos pacientes, pero aquí viene lo interesante. Tuve la tarea de averiguar quiénes eran mis hijos, sus habilidades, sus preferencias, sus creencias, sus valores, los rasgos de su personalidad. Significa que él dejó su contenido y abrió su mente, abrió sus ojos para observar los hijos que tenía. Entonces, estos rasgos de la personalidad no vienen en un manual, no vienen precisamente en el tomo 1, tomo 2 o tomo 3 de crianza. Por el contrario, lo que nos instan estos libros es a observar las individualidades que tiene cada uno de mis hijos. Entonces me dice, sentirse cómodo con ello y a continuación perseguir y vivir una vida que sea congruente con ello. Esto es lo que el renombrado psicólogo Carl Rogers denominó como autoactualización. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros seguimos como creyendo que nuestros hijos tienen que ser comparados con otro niño. Entonces, cuando yo bajo mis expectativas, yo creía que mi hijo sería así, y desde su físico es totalmente diferente quizás a lo que imaginamos que podría ser. Los genes son súper variados y la combinación es totalmente extraordinaria. Entonces, tanto física como emocional, como cerebralmente, nuestros hijos son seres individuales. Entonces, la incompatibilidad que se genera entre lo que yo creo que mi hijo sería y lo que él es lo que va a generar conflictos, pero también va a dar oportunidades para que yo visualice a quién tengo y a quién debo de guiar, ¿sí? Más no hacer que me obedezca. ¿Y cómo guío a alguien por su propia ruta, por su propio camino, cuando lo observo?
Y bueno, aquí antes de pasar acá a la otra página, quiero que me digan cuántas letras tiene, cuántas vocales tiene mamá y tiene papá. Pueden escribirme, pueden mandarme un mensajito. ¿Qué letra es justamente la que se repite tanto en mamá como en papá? ¿Alguien se puede activar el micrófono? Ok, por aquí. Tengo respuestas. La vocal A, ok, A. A. ¿Cuántas veces se repite A? 2 veces, ¿cierto? Tanto en mamá como en papá. Y utilicen esta palabra y recuerden este ejemplo que les voy a hacer porque es clave. La A de ayudadores. A veces nos ponemos como en rivales, es como que creemos, nos ponemos desde la victimización y decimos, ay, es que mi hijo me ve la cara, es que mi hijo no es como el de fulanito, pero no nos ponemos la camiseta que dice ayudar. ¿Cómo ayudo a mi hijo a ser exitoso? ¿Cómo te ayudo? Entonces los ayudadores ayudan, identifican un conflicto y cuando se identifica el conflicto no se quedan con él sentado para contarle a la amiga, a la vecina, como a veces nos quedamos. Los ayudadores se enfocan en las soluciones, ayudan. Por eso tanto mamá como papá va con letra A, con doble letra A que significa doble ayuda. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ponernos la camiseta de ayudadores. Quiero que el día de hoy salgan de esta reunión, de esta conversación que tenemos, sabiendo que su rol como padres es ser ayudadores. ¿Sí? Es identificar un problema y en vez de coger y ponerse a llorar porque tienen el problema, decir, ok, ¿cómo lo solucionamos, hijo? Nos vamos a enfocar en las soluciones. No hay nada de malo en ti porque algo no te salga. ¿Cómo te ayudo a ser exitoso? Y cuando yo me pongo en el rol de ayudar, veo benévolamente el problema que tiene mi hijo, más no que mi hijo es un problema. Y el enfoque cambia todo. Porque si yo creo que mi hijo es un problema, o sea, hay algo mal en su identidad. Y ya vamos a saber por qué no puedo dañar la identidad de mi hijo. Y luego vienen los ayudadores, tienen la piel curtida. Hay varios libros que nos dicen que no lo debemos de tomar personal. ¿Sí? Los ayudadores no se lo toman personal. A veces queremos que nuestros hijos nos obedezcan o nos escuchen así, sin chistar. Y me gusta mucho este ejemplo que les voy a mencionar, que es de otro libro, pero me encanta este ejemplo y dice que las tropas de Napoleón no fueron diciendo, oh sí, querido Napoleón. Ya sabían, estaban cansados, tenían hambre, tenían sueño, se sentían agotados, estaban lastimados, estaban heridos. Y no le dijeron a Napoleón, siendo Napoleón, sí queremos ir. Se quejaban, murmuraban. ¿Saben qué pasa con nuestros hijos? Que a veces creemos que somos unos dictadores y entre más dictadores somos mejor, porque venimos del modelo autoritario, ¿no? Entonces creemos que si nuestro hijo hace algo, le decimos, y lo hace sin chistar, sin quejarte, y con buena cara, y con buen modo. Pero si Napoleón logró que su tropa no manifieste, no diga su inconformidad, ¿por qué nosotros creemos que nuestros hijos tienen que decir, oh, querido padre, claro que sí, con gusto te lo hago? Puede tener hambre, puede tener sueño, puede estar cansado. Entonces nosotros tenemos que tener esta piel curtida de saber que no es personal, que hay batallas que podemos escoger y que hay otras que no. Yo quiero que ustedes se conecten con su parte de niñas y recuerden o conecten con algo que les ha costado. A mí me cuesta mucho, como adulta aún, el manejo de tiempo, el distribuir bien mi tiempo. Esa habilidad para mí en el tiempo, en toda mi vida me ha generado conflicto. Hay algo porque los regañaban sus papás, que quizás a la mala, a la buena, no lo han visto que no lograron como terminar de adquirir esta habilidad. ¿Alguien recuerda por qué lo regañaban? ¿No? A nadie lo regañaban. Todos tenemos todas las habilidades completamente bien y como para poder ser funcionales. ¿No? ¿Sí? ¿No conectamos con ninguna? Se las dejo por allí. Si desean, anímense, consulten qué fue lo que más les ha costado en la vida. ¿Sí? ¿Qué más les ha costado aprender? Entonces, les dejo con esa preguntita. Entonces, los Sí, ayudo. Hola, ¿alguien se activó con el yo, micrófono? yo, Gis, Creo que sí. por ejemplo, mi habilidad que me ha costado bastante es dibujar.
Sí me ha costado, soy pésima para el dibujo, creo. Entonces sí es una habilidad que sí me gustaría aprender porque, o sea, no se me da el dibujo. Ok, mira, y probablemente tuviste varios conflictos porque no salía el dibujo como las personas querían, ¿cierto? Sí, exacto. O sea, más que todo digo el sentirse cómodo con uno mismo y el dibujar no me siento cómoda con eso. Ok, yo cortando. Me uno a tu grupo. Entonces, mira, dice, yo no recuerdo, yo me acuerdo que por todo, Dios mío, dice, que por todo y nada la retaban. A veces pasa, ¿no? Es como que los papás somos como adictos a los regaños. Y vamos muy enfocados a veces, y por eso digo, y ya voy a dejar este tema para luego, que es la identidad. ¿Ok? Entonces, los ayudadores tenemos la piel curtida, que quiere decir que no es personal, no es que mi hijo quiere escribir feo porque lo quiere hacer, es porque probablemente le está costando. Entonces, no es personal, probablemente mi hijo tiene ciertas necesidades no cubiertas, como hambre, sueño. Hay personas, por ejemplo, que son más tolerantes cuando tienen hambre que cuando tienen sueño. Y los niños pasa igual. Hay niños que no les molesta mucho la temperatura y hay otros que sí. Incluso a los adultos. Entonces hay necesidades que nos hacen ser menos exitosos en cuanto a nuestra regulación emocional y eso también debería de ser considerado. Otra cosa que hacemos los ayudadores, aparte de tener la piel curtida y aparte de saber que debemos ayudar, buscar soluciones, es ayudar solamente los ayudadores solamente cuando su ayuda es realmente necesaria. ¿Qué quiere decir? No los podemos ir salvando. Para eso existen las consecuencias naturales, ¿sí? Y no las consecuencias artificiales. Es decir, ¿qué es una consecuencia natural? Es que si, por ejemplo, salí al frío y no llevé abrigo, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a sentir frío, ¿cierto? Y probablemente si paso muchas horas me voy a sentir quizás un poco indispuesto. Entonces, es una consecuencia natural. O sea, si está haciendo sol, quizás necesite una gorra, quizás necesite ropa más ligera si está haciendo mucho sol. Es una consecuencia natural. Pero una consecuencia que no es natural y que es artificial y eso es un castigo. Por ejemplo, mi hijo le pegó a otro niño, entonces lo dejo sin ver tele. Eso es una consecuencia artificial. Mi hijo le costó comerse la comida. Entonces le digo a mi hijo que no se va a ir donde los abuelitos. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, las consecuencias artificiales son fáciles de reconocer porque no tienen sentido, no hay una conjetura entre los dos. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y cuando yo digo esto, es que dejo que mi hijo viva su experiencia, ¿sí? Acompaño, no lo salvo. ¿Qué quiere decir los salvos? Sí, no sé si se han dado cuenta muchas mamás cuando tienen hijos adolescentes, le llevan la tarea. El hijo se olvidó la tarea. Entonces, si se le olvidó, se va a sacar cero, porque es parte de la consecuencia. ¿Ok? O si no, le cojo y le voy llevando las llaves, le voy llevando todas las cosas y no permito que viva su experiencia. Entonces, el ayudar significa también el permitir que mi hijo viva su experiencia sin salvar. Obviamente no vamos a dejar que nuestro hijo se tome detergente. Hay que tener esta conciencia de saber cuándo sí debo actuar y cuándo puedo permitir que viva su experiencia, ¿ok? Entonces, como tema central el día de hoy es ser ayudadores. Tenemos doble A que nos recuerda cuando nos dicen mamá, papá, que somos ayudadores, ¿ok? Quiero que me pongan un corazoncito si estamos de acuerdo que nos vamos a poner la camiseta de ayudadores. Entonces los puedo ir observando, ¿ok? ¿Quién más le hizo sentido? Perfecto, veo a varios corazoncitos, ¿ok? Genial, entonces nos vamos a poner la de ser, ok, vamos con la cuarta, tú. ¿Qué quiere decir esto? Este tú. Todos como padres tenemos ciertas particularidades, ciertas heridas, ciertas cosas en las cuales se nos hace complicado trabajar. Y aunque quisiéramos hacerlo siempre 100% bien, lamentablemente no funciona de esa manera, nos vamos a equivocar, pero también qué vamos a hacer con nuestros errores, cómo los vamos a corregir, cómo vamos a modelar, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que irnos haciendo preguntas y respuestas, tenemos que ir viendo qué exactamente detona el comportamiento de mi hijo. Entonces,
Más allá del comportamiento, que es la punta del iceberg, detrás hay muchas cosas o muchas inconformidades que me están diciendo, mi relación con mi hijo algo tiene, algo necesita, algo demanda. Entonces, quizás lo que yo veo es que no fue exitoso quizás en la expectativa de que tenga buenas calificaciones, en la expectativa final. Pero recordemos a la pirámide de Maslow, ¿sí? Para que esta persona sea exitosa acá arriba, que es un triangulito súper chiquito, así chiquitito, hay una base súper grande que viene con necesidades sociales, necesidades de seguridad, necesidades emocionales, necesidades fisiológicas, todas esas necesidades cubiertas, con todo este gran triángulo, toda esta gran pirámide está casi cubierta, arriba se ve la puntita, ¿cierto? Que es donde tengo estos logros visibles con expectativas, ¿cierto? Entonces, antes de quedarme solo enfocado, queriendo cambiar al niño, queriendo que se siente, queriendo que saque la buena nota, queriendo que haga ciertas expectativas, que se lleve bien con el compañero, que escuche, que se quede quieto, que no pelee con el hermano, que respete su turno. Antes de todas estas cosas acá arriba, quizás hay mucho más acá abajo que revisar. Entonces, tengo que ver detrás cuál es el fondo. Y para eso nos invita a saber que esa confluencia es esta expectativa, este choque entre lo que yo quisiera y lo que realmente es mi hija, ¿cierto? Entonces, aquí es interesante porque a veces nos cuesta un montón, pero sí un montón poder identificar qué es lo que mi hijo o mi hija necesita, ¿sí? Ok, perdónenme que se me fue un ratito la... Voy a cerrar. Ahí. Oh, la cerré. Entonces, cuando yo puedo preguntarme o hacerme preguntas, ¿qué pasa con mi hijo? Puedo ver la realidad. Y ahora, para poder ver algo que les decía, y alguien que me dijo que me gustó, me encantó lo que dijo, de un gran aporte, Mari Carmen dice, yo me acuerdo que por todo, ¿cierto? Miren, que por todo habla mucho de la identidad. A veces cuando corregimos a nuestros hijos, lastimamos su identidad. ¿Qué quiere decir? Que queremos, por ejemplo, tengo un niño que por su personalidad quizás es tímido, pero yo quiero que él salga en público, que haga cosas, pero lo lastimos y a veces puede ser que por miedos, por gritos, por amenazas, por chantajes, por ponerle mala cara, termine cediéndose y amoldándose a mi petición como cuidador, porque lo salva el hecho de acoplarse a lo que me piden. Pero tarde o temprano, este molde, hagamos de cuenta que, aquí tienen solo un minutito, hagamos de cuenta que sus hijos tienen una forma súper diferente, ¿cierto? No cabe. Pero ellos como que se acomodan, se doblan y se logran como meter aquí encajonados. La pasan re mal, ¿sí? Ahí medio se acomodan y meten la patita, ¿sí? Pero al final todo el rato están así, sintiéndose mal consigo mismo porque no están cómodos. Pero mamá y papá lo que quieren es que, como sea, se metan ahí. Como sea, sean los artistas que se pidió en la familia, hagan cosas que quiere la familia, etcétera, etcétera. Que sean complacientes, que obedezcan sin decir nada, que no se quejen, que no opinen, que se haga el modelo autoritario como tal. Y adivinen qué pasa. Lo que pasa es que a medida que crecen los hijos, van perdiendo ese miedo a verte tan grande. Porque cuando somos niños vemos a nuestros padres así, ¿cierto? Como tan grandes, tan fuertes, y nosotros tan indefensos, tan chiquitos. Pero estos niños chiquitos crecen y ganan fuerza y ya no te ven así, te ven así. Y el miedo, el pavor, el terror va disminuyendo. Y adivina qué, por naturaleza, por bondad, por la vida, por cualquier proceso que estén siguiendo, en determinado momento surge su identidad, surge lo que son y dejan ya de tener tanto miedo y a veces eso pasa en la adolescencia. Ese niño obediente, sumiso, que no, que hacía lo que mamá quería o a regañadientes se quedaba ahí.
Iba ocultando su forma de ser ahí, metido en algo, pero miren, esta identidad tarde o temprano se desmolda. En los hijos que crecimos quizás con esta idea de ser buenos hijos, nos puede tomar un poco más. Pero a la larga siempre la identidad de una persona sale, se explota, ¿sí? Entonces, no es personal. Lo que pasa es que tu hijo nació para hacer ciertas cosas, no es que realmente lo estás amoldando, él ya tiene su propia alma y tiene su propio... A me gusta mucho un libro que se llama Tu hijo, tu espejo y dice, los hijos no son nuestros, son hijos de la vida, son regalos de la vida, préstamos momentáneos nada más, que nos permiten acompañar, guiar sus procesos, pero no son nuestros. Y es egocentrismo creer que deberían llenar mis expectativas. ¿Ok? Todo sigue igual. ¿Qué pasa cuando todo sigue igual? A veces lo que nos falta es poder equilibrar este modelo entre ser autoritario, que fue como me obligaban a ser, y establecer el límite. Y este equilibrio, el autor lo llama algo muy bonito que se llama cooperación. A veces estamos luchando con nuestros hijos por el poder. Toda lucha de poder trae fricción, ¿sí? Lo opuesto a luchar por el poder no es que el que más lucha por el poder va a hacer que funcione mejor la relación. Por el contrario, va a hacer que se desquebraje más, conecte menos con mi hijo, mejor mi hijo ya no me va a decir nada, probablemente me apague el celular si estoy de obsesiva, llámalo, 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 llámalo. Probablemente me mienta para que no reaccione como reacciono, quizás de manera violenta. Entonces, es importante analizar que más allá de que la persona quiere luchar por imponer su poder y decir, ahora le voy a quitar el celular y se lo voy a controlar y le voy a, etcétera, etcétera, esta lucha de poderes no ayuda. Lo que hace es romper las relaciones, separarnos aún más. Entonces, nos dice, ¿qué hago si sigue igual? Nos da la opción de que si quisiéramos, si queremos, escoger la colaboración. Pero esto es importante. Hace un tiempo atrás hablaba con un profesor y este profesor me decía, es que no obedece. Entonces yo le decía, es que yo no quiero que mi hijo obedezca. Entonces yo quiero que mi hijo colabore, porque la colaboración requiere de que un adulto esté conectado con este niño. Y para que la colaboración surja, se requiere conexión. Para que la obediencia se ejecute, se requiere un ser humano haciendo lo que el otro quiere sin objeción, sin pensar. Para yo obedecer, no necesito pensar, necesito hacer lo que el otro quiere. Para yo colaborar, yo necesito estar conectado. Y les pasa, no sé si ustedes han visto que hay días en los que uno está así y los hijos le dicen, mamá, te ayudo a peinar, mamá, me lavo los dientes contigo. No es que estén malcriados, no es que es que ellos dicen, mamá, yo levanto la mesa, mamá, yo lavo. ¿Quién les ha pasado que a veces, aunque demanda un poco más de tiempo, los hijos están que quieren colaborarnos en todo? No le pedimos ayuda, pero ellos están, ¿en qué te ayudo, mamá? Yo te lo traigo. Levánteme la mano si alguien conecta con eso que no saben por qué en ese día ese hijo cogió y dijo, ponen un corazoncito. ¿Les ha pasado? ¿O a nadie le ha pasado? Nadie le pasa que sus hijos se ponen de un rato a otro muy colaboradores. Por aquí veo corazoncitos, ¿no? ¿Nadie nunca colaboran los niños? ¿No les sorprende claro, ya decía yo. Sí, ajá, claro que sí. Vienen y te ayudan, ¿no? A veces, claro que la ayuda, obviamente, mamá, te ayuda en algo y se derramó, ¿no? O tal cosa, accidentes que suelen pasar. Entonces, es importante esta colaboración que nace y el autor nos dice que no hay gran diferencia porque él trabaja casos en los cuales, lamentablemente, los niños son niños difíciles, si se podría decir así, y niños que no son tan difíciles. Entonces, ahí es cuando él nos dice que una de las cosas que enseña a los padres es a generar algo que se llama colaboración, ¿sí? Entonces, si yo creo que mi hijo, para que colabore en las tareas de la casa, lo debo de sobornar, pagar, eh, reprocharle, no funciona.
Claro, me dice, sí, sí, mi hija, claro que sí. Entonces miren que la colaboración viene de momentos y quiero que cuando sus hijos colaboren así, ustedes recuerden, ¿qué pasó antes? Quizás estaban haciendo algo con mucha calma, estaban conectados, jugaron algo antes, a las cosquillitas, algo estaban haciendo. Y de ahí vinieron. Es como, recuerden que nuestra relación con nuestros hijos es igual que un enamoramiento, ¿sí? Cuando estamos de novios, hablamos así, bajito. Les decimos cosas lindas y ellos nos dicen cosas lindas a los oídos. Pero cuando estamos en un conflicto de pareja, y nos estamos peleando y me dice tráeme el agua, muy probablemente no le voy a decir sí, te la traigo. ¿Por qué? Porque quizás esa relación tiene una distancia emocional. Alguien decía algo que me encanta y es esta parte de a veces esos gritos son la evidencia de que estamos tan distantes. Dime el tamaño del grito que pegaste a tu hijo y quizás yo te voy a comentar el tamaño de kilómetros de distancia que existe entre tu corazón y el suyo. Porque cuando estamos tan cerquita, nos sentimos así, es como una semejanza. Cuando sentimos tan cerquita de nuestros hijos, se los susurramos, ¿sí? Sabiendo que hay cosas que les van a costar más en el tiempo, ¿no? Como lo que decíamos con Dianita. Yo puedo amar mucho a mi mamá, pero la verdad es que cortar no es que se me dé, ¿no? Mi mamá puede ser pensar que es personal, pero hay habilidades en las cuales por más que yo quiera hacer ciertas cosas, me pueden costar. Entonces, por eso también decimos que no es personal. Hay ciertas habilidades que van a costar más, otras menos y otras jamás. Si por más que nos peguen, nos digan lo que sea, jamás, jamás las logramos como solventar en todo el tiempo. Vivimos con ellas, nos acoplamos, pero no precisamente y escogemos quizás carreras, cosas que no nos hagan muchas veces como tener que ejecutar todo este proceso todos los días, ¿cierto? Y nos vamos acoplando. Entonces, esta esta parte es muy importante porque nos permite también ir identificando cómo nuestros hijos pueden subsistir. Vienen con preguntas, ¿cómo nuestros hijos pueden acoplarse si mi hijo y mi hija tiene problemas en el recorrido y, y quizás todas sus compañeras son muy extrovertidas y ella es introvertida? Entonces, quizás busque su propio grupito de personas introvertidas y de esa manera esta inconformidad pueda ser subsanada, pero puede ser que mi hijo o mi hija tenga un tema de incompatibilidad. Cuando el profesor, por ejemplo, las expectativas del profe de mate sean altas y tenga varias tareas y el contenido que ella absorbió o que ella conoce no le da como para poder solventar sus tareas. Entonces, nos habla mucho de la incompatibilidad y cómo como adultos también podemos checar por qué le está costando tanto. Si está dando lo mejor de sí quizás y su parte motriz de verdad, o sea, no es precisamente la que yo como mamá o papá o como profe tengo así altísima, ¿no? Entonces es importante por eso ver al hijo que tengo, su identidad y no forzarlo a encajar dentro de algo, sino más bien observar que quizás mi hijo sea de madera y no precisamente chiquito, ¿no? Entonces, siempre recuerden esto, es difícil encajar en donde nuestra forma de ser no nos permite sentirnos cómodos. Hay algo que le suelo, y voy cerrando con esto, hay algo que le suelo decir a mi hijo, y es, hay personas que te van a querer por quien eres y hay personas que no te van a querer por la misma razón. Los papás a veces les enseñamos a nuestros hijos que los deben de querer, pero eso no es cierto. Quienes los debemos de querer somos sus padres y los familiares que elijan quererlos. Pero de ahí, todas las personas tienen totalmente el derecho de amar a nuestros hijos por quien son y de molestarse o irritarse por quienes son nuestros hijos. Y es importante que conozcan de primera mano que van a haber relaciones en las cuales ellos pueden mantener y hay relaciones que no deben de mantener porque quizás no se valora el hecho de que ellos sea introvertido, de que sea extrovertido. Entonces, cuando ellos saben que ser ellos puede implicar que los quieran o no los quieran, eso les da la oportunidad y la libertad de gozar de su identidad. ¿Sí? No sé si a alguien le hace sentido hasta ahí, me manda un corazoncito, si le ha pasado alguna vez. ¿Ok?
Yo recuerdo que cuando yo era pequeña a mí me decían que uno tiene que ser una buena persona para que lo quieran. ¿Qué carga tan difícil? Uno tiene que ser una buena persona para que lo quieran. Uno tiene que ser uno para que se sienta cómodo consigo mismo. Y eso es un trabajo. Sentirse cómodo con uno mismo es un trabajo. Entonces, llegamos hasta el día de hoy, hasta este momento, justo en donde todo sigue igual. La próxima semana vamos a hablar más de herramientas, preguntas y respuestas que vamos a tener para ir afianzando lo que nos ha dejado el autor. Y antes de concluir, me gustan unas citas bíblicas que él hace al respecto de, dice, deja a tu hijo ser quien es, acompáñalo, ¿no? Entonces, a veces utilizan este versículo bíblico que dice que el que quiere a su hijo lo disciplina con la vara, ¿no? Me gustaba porque hace años atrás Machi, una psicóloga de origen mexicano, explicaba que la vara es como ese palito sostiene, que empuja para que la plantita se quede, ¿no? Nosotros deberíamos de ser esta que cuando la plantita, nuestros hijos se está debilitando, le apalancamos, le paramos. Ustedes no sé en sus países si utilicen como palitos para que la planta, si se está cayendo hacia un lado, le ponen, ¿cierto? Aquí, como una palanquita, ¿cierto? Esta varita. Entonces decía que nosotros, si lo viéramos bíblicamente, porque esto es contexto y interpretaciones, podríamos ser esta varita que le permite que sea su guía, ¿sí? Que no se caiga, que no se vaya por cualquier lado, porque si no tenemos la fortaleza suficiente, igual se va a caer. Entonces, tenemos que tener esa firmeza y ese límite con amor para poderle apalancar a nuestros hijos. Entonces, si ustedes alguien les dice que su crianza debería tener una varita, imagínense que ustedes son esa varita, lo suficientemente amorosa para quedarse ahí y también lo suficientemente, con la suficiente firmeza y respeto para quedarse allí para que siga cogiendo su camino, ¿sí? Entonces yo lo veo de esa manera, me gustó, me amo mucho esta analogía que hacen respecto a la varita. Y les voy a dejar unos versículos que también dice el autor, o se los voy a traer la próxima semana, para que podamos seguirlo trabajando. Eso ha sido todo hasta el día de hoy. No se olviden que lo que yo requiero que ustedes sepan es que debemos de ser ayudadores. ¿Okay? Cada vez que nos digan mamá, papá, tenemos que tener puesta la camiseta de cómo te ayudo a ser exitoso. ¿Okay? Sin ayudar de más y ayudar solamente cuando sea necesario. Si alguien desea acotar algo más, si no, nos vemos en el próximo encuentro. Pueden activarse las cámaras. Genial, qué bonito que les haya servido. Me despido con ustedes, va a quedar grabado este video.